y yo solo estaba feliz cuando estaba drogado. Y aparentemente de eso no te das cuenta, o aparentemente no necesitas las drogas para ser feliz, pero sí. Empiezas a meterte en el mundo de la cocaína, empiezas a jugar con las drogas y sin darte cuenta al final eres esclavo de esas drogas. Y bueno, la realidad fue tremenda porque ya tienes que consumir drogas para vivir, si no, no eres capaz de hacer nada. Todo eso te va destruyendo, va haciendo que te vayas destrozando la vida y que arruines todo. Lo que te digo, lo primero la relación familiar, luego la relación con los amigos. Empiezas a mentir, a engañar, a robar, a traficar con drogas, a mentir a gente, a hacerle daño a las personas que más te quieren y a las que más quieres. Pero no eres dueño de tu voluntad, estás esclavizado, eres adicto y dependes de la sustancia que te esclaviza en este caso. Cuando tú tienes una adicción y te metes en ese mundo, tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes de que todas esas sustancias que te crean esa adicción al final van destruyendo tu vida. Es posible recibir la vista aún siendo ciego. Es posible ser libre de las adicciones siendo adicto al peor de las adicciones, a la peor adicción física, a la peor adicción espiritual. Es posible, pero pasa siempre por la obediencia. Obedecer lo que Jesús dice. Bienvenidos una vez más a este podcast Semillas de Fe. Mi nombre es el pastor Eduardo Castellón. Hoy no me acompaña mi esposa, hoy no está mi esposa Raquel, pero sí me acompaña un buen amigo. Él es Luis Reguera, un hombre de Dios impresionante, que va a estar hoy haciendo un podcast que sé que va a ser de mucha bendición. Luis, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Y la verdad que va a ser una bendición. Seguro. La semilla de fe que hoy vamos a plantar, porque, como sabéis, a través de este podcast tratamos de ser sembradores. Y queremos sembrar. Sé que eres buena tierra, y así lo creemos, y que esa semilla que trabajamos a través de este podcast y sembramos va a dar un fruto tremendo. En el día de hoy tenemos un tema que Luis nos va a ayudar mucho y aparte de su testimonio, también vamos a entrar a la luz de las Escrituras y vamos a hablar desde la experiencia. No hay nada mejor que hablar con autoridad cuando uno pasa por ese valle de muerte, por la experiencia, por el proceso. Y queremos hablar de las adicciones. ¿Cómo vencer las adicciones? Cuando hablamos de adicción, no solamente me voy a enfocar en el mundo de las drogas, porque es lo que primero te viene a la mente. Hay muchas adicciones que hoy te tiene esclavizado o te tiene esclavizada. Quiero dar algunos datos antes de empezar con Luis, porque él tiene un testimonio tremendo que va a bendecir tu vida. Pero quiero hablarte de algo que llamó mi atención, de las adicciones a las sustancias. La OMS en el año 2023 sacó un dato del consumo de personas que están esclavizadas por el alcohol. Dice que más de 2 millones de muertes anuales están relacionadas con el alcohol. 2,5 millones aproximadamente. Hay 240 millones de personas que sufren trastornos por consumo de alcohol. Estoy hablando a nivel global, a nivel mundial. Europa tiene el mayor consumo per cápita, seguido de América. Cuando hablamos de tabaco, que pensamos que el tabaco no es una droga y el tabaco es una droga, que va contra y contamina el templo del espíritu. También la OMS saca que 1.300 millones de consumidores de tabaco están en el mundo. 8 millones de muertes al año. Incluye también 1.200.000 personas que mueren por la exposición al humo ajeno. La China, India e Indonesia son los países con más fumadores. Hablando ya de cannabis, 200 millones de consumidores hay al año. También hablar que este tipo de drogas está siendo legalizada cada vez más en países como Canadá, Uruguay, algunos estados de Estados Unidos y también en partes de Holanda. Hablando de la heroína, 62 millones de consumidores al año. Hay una crisis tremenda en Estados Unidos porque hay a día de hoy 80.000 muertes por año por sobredosis contabilizados. Hablando de cocaína, 22 millones de consumidores nuevos al año y que consumen esta sustancia, mayormente en Europa y en América.
Pero también hay adicciones sin sustancia, que también quiero ponerlo encima de la mesa en el día de hoy. Primero, las redes sociales, Internet. Es una adicción las redes sociales. Hay datos de hace unos meses que dicen que 5.000 millones de usuarios de Internet están enganchadas a las redes sociales. Esto es un 60% de la población mundial. Entre el 1 y el 8% de usuarios muestran dependencia patológica. El juego, lo que es la ludopatía, datos, 260 millones de personas con trastornos de juego. Asia y Estados Unidos lideran esta adicción, como los casinos y apuestas online. ¿Dónde tenemos también una adicción muy peligrosa y terrible? La pornografía, el sexo. Afecta entre el 3 y el 6% de la población adulta. La adicción a los videojuegos jóvenes. La OMS también reconoce como un trastorno esta adicción y dice que el 3% de jugadores muestran patrones adictivos. Son niveles terribles, son datos alarmantes. Y todo esto se ha sacudido aún más fuerte después de la pospandemia. Las adicciones de comportamiento como Internet, juegos, etcétera, etcétera, crecieron un 30% después de la pandemia que tuvimos a partir de 2020. La edad de inicio del consumo de alcohol, de este enganche de tabaco, comienza entre un promedio de 13 a 15 años. Niños de 13 y 15 años ya son esclavizados por el alcohol y por el tabaco. Hay una brecha de género, los hombres son más propensos a adicciones a drogas y juego y las mujeres a adicciones alimentarias o redes sociales. Entonces, las adicciones representan un problema de salud pública global, terrible, también espiritual, con impacto en la mortalidad, en la economía y en la propia vida. Entonces, hoy queremos hablar sobre este tema, porque yo sé que tú estás sufriendo de alguna adicción, sé que estas adicciones te quitan tiempo de tu vida cotidiana, de tu vida con Dios, sé que lo sufres igual con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Y hoy pues tenemos a Luis aquí porque, Luis, fuiste un adicto. Sí, fui un adicto a muchas de las cosas que acabas de decir. Cuando uno se ve reflejado con eso y comprueba todos los datos que hay, sí, fui adicto a muchas de las cosas, a drogas duras, pero también a cosas que esclavizan y que no tienen una dependencia física como las drogas. Pero sí, pasé por adicciones y es tremendo combatir con esto y sufrir la esclavitud de una adicción porque no sabes muy bien cómo reaccionar o cómo salir de ahí. Entonces sí, he empezado muy joven siendo adicto a sustancias y demás. Sí. ¿Cómo comienza esa lucha con la adicción? ¿Cómo entras en ese mundo, Luis? Bueno, lo primero un poco por descuidarme. Yo con 13 años decías, ¿no?, que los primeros contactos con el alcohol y el tabaco y eso, que suelen ser en edades tempranas. Yo con 13 años yo fumaba porque, bueno, yo vengo de una época de represión en España, ya tengo ciertos años. Y entonces, pues, por aquel entonces, cuando yo era adolescente, el probar cosas nuevas después de la represión y demás llamaba mucho la atención. Y yo con 13 años empecé a fumar y empecé a fumar hachís. Y el alcohol era algo normalizado. En las fiestas, en la sociedad, era algo normalizado. Entonces empiezas a probar el tabaco, el alcohol, ves que te desinhibe y te transforma un poco la personalidad y empiezas, bueno, a no ser tan tímido, a no ser tan acomplejado y a ser como un poco más valiente. Empiezas a vivir una falsa libertad que te da todo ese tipo de cosas de las drogas y empiezas a caer en unos vicios que al final te hacen esclavo y que trastocan toda tu vida. Vamos. ¿Y cómo impacta esto en tu vida? Porque claro, hay muchas personas que son adictas, que lo normalizan. Pero ¿cómo impacta esto a lo largo de tu vida? Porque claro, tú entras en una adicción, hablas de que te va bien, en un sentido cuando empiezas, no ves las consecuencias, no ves la repercusión, seguramente no escuchas los consejos de los demás. ¿Cómo impacta esto en tu vida, en tu familia, en tu día a día, en la relación con los demás? Bueno, pues impacta de muchas maneras. Lo primero es que, bueno, empiezas a perder cosas sin darte cuenta. Empiezas a tener contacto con el mundo de las drogas, te digo, con el hachís. Eso te lleva a perder el miedo a ese mundo y empiezas a querer probar más cosas. Yo me acuerdo, yo estudiaba
estudié y llegué a la universidad a estudiar empresariales, pero en todo ese tiempo, desde mis 13 años hasta los 22 que dejé de estudiar, el contacto con el mundo de las drogas fue tremendo y en toda esa época uno pierde muchas cosas y yo he perdido muchas cosas. Lo primero, pues la relación familiar es completamente malísima, es muy mala la relación con tu familia. Mi relación con mis padres, yo soy hijo único, vengo de una familia, bueno, pues más o menos asentada, no, pues una familia de media. Y bueno, mi relación familiar fue un desastre. Mis padres estaban hechos polvo y yo solo estaba feliz cuando estaba drogado. Y aparentemente de eso no te das cuenta o aparentemente no necesitas las drogas para ser feliz, pero sí. Empiezas a meterte en el mundo de la cocaína, empiezas a jugar con las drogas y sin darte cuenta al final eres esclavo de esas drogas. A mí me lleva todo esto a probar, con 16 años, te digo, la cocaína, empezar a traficar un poco con cocaína para irte pagando el vicio. La cocaína me llevó a la heroína. De la heroína la esclavitud ya es tremenda. Yo me acuerdo que una vez estaba en mi casa y me notaba triste, agobiado, llorando, no sabía qué pasaba y entonces entendí que eso era una adicción, que eso era un síndrome de abstinencia, un mono, ¿no? Y bueno, la realidad fue tremenda porque ya tienes que consumir drogas para vivir, si no, no eres capaz de hacer nada. Todo eso te va destruyendo, va haciendo que te vayas destrozando la vida y que arruines todo. Lo que te digo, lo primero la relación familiar, luego la relación con los amigos, empiezas a mentir, a engañar, a robar, a traficar con drogas, a mentir a gente, a hacerle daño a las personas que más te quieren y a las que más quieres. Pero no eres dueño de tu voluntad, estás esclavizado, eres adicto y dependes de la sustancia que te esclaviza en este caso. Y bueno, pues con 22 años, lo que te digo, a punto de acabar la carrera empresarial, tuve que dejar de trabajar. Tuve un hijo que nació clínicamente muerto por la adicción de su madre a las drogas y demás, que gracias a Dios, pues oye, revivió. Lo que te digo es un completo desastre, es un completo desastre. Sin darte cuenta, te vas metiendo en ese mundo y te causa unos daños tremendos, unos perjuicios tremendos, hasta que al final tienes la vida completamente destrozada. Ujú. Aquí en Semillas de Fe estamos hablando del caso de Luis, que obviamente su adicción, como bien dices, está relacionado con el alcohol y las drogas. Pero yo quiero que tú te reflejes en tu vida, porque como hemos dicho al principio, la adicción que puedas tener a cosas que no sean drogas también pueden influir de una manera negativa. Yo sé que hay jóvenes que nos están viendo o personas que están pasando por esto, ¿no? ¿Qué le puede llevar a una persona ya desde tu sanidad emocional y espiritual, la más importante? Viéndolo ahora desde este punto, ¿qué puede llevar a una persona? Porque claro, no todo el mundo es adicto, no todo el mundo llega a las drogas, no todo el mundo lleva al alcohol. ¿Qué puede llevar a una persona a tener este tipo de adicción? Pues lo primero, te hablo por mi caso y por lo que conozco en el tiempo, he tratado con muchas personas que han pasado por experiencias como la mía, es un vacío interno, un vacío personal, una falta de identidad. Vas buscando una identidad, como te decía, consumes drogas o consumes alcohol y muchas de las personas que nos ven igual han pasado por esto, conocen a alguien que está. Y cuando alguien toma alcohol, parece como que se desinhibe. Eres otra persona, te sientes más valiente, te sientes capaz de abordar temas sociales que cuando no bebes o no tomas drogas no eres capaz, ¿no? Eres como un poco más valiente a la hora de enfrentar las situaciones. Pero es una completa mentira, porque al final lo vas destruyendo todo. Cuando uno bebe, cuando uno toma drogas, al final lo vas destruyendo todo. Y lo que crees que controlas, al final no lo controlas, te controla a ti, ¿no? Y ese es un poco de falta de identidad, de algo que te identifique, que te haga estar seguro de quién eres y de lo que quieres. Vas buscando siempre llenar tu vacío o tener la personalidad con otras cosas que interiormente tú no has conseguido durante el tiempo, ¿no? ¿Qué papel juegan las influencias, por ejemplo? Porque hay personas que tienen una falta de identidad, ese vacío, que lo empiezan a llenar y obviamente el ser humano siempre se inclina a lo malo. Es así, somos de naturaleza pecaminosa, en nosotros está el mal. Pero ¿qué papel juegan aquí las influencias? Pues todo, porque al final tú acabas viviendo en lo que vive la gente de tu entorno. Si tú te relacionas con personas que consumen drogas, que consumen alcohol, que se van de fiesta, que no tienen principios, al final tú consumes drogas, consumes alcohol y no tienes principios, porque entras en un círculo social que te lleva a eso. Entonces es fundamental las personas
con las que eliges asociarte. Y las personas con las que eliges asociarte son las personas que tú, con las que decides vivir o compartir tu tiempo. Si compartes con personas que beben, que fuman, que no tienen principios, al final acabas siendo como uno de ellos también, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? La compañía, tu círculo es fundamental. ¿Cuánto tiempo estuviste en el mundo de la adicción? Pues lo que te digo, desde los 13 años hasta los 23, que me rehabilité de la adicción a la heroína, pues esos 10 años, uno con drogas blandas, que llama la gente que es mentira, no hay drogas blandas, porque el hachís que está, o el cannabis, hablabas antes de Holanda, por ejemplo. En Holanda se puede fumar, hay coffee shop donde tú vas y puedes fumar hachís, donde tú escoges en la tienda el tipo de droga que consumes, la marihuana que quieres consumir, dependiendo del origen del país y demás. Y parece como que eso que no pasa nada y que son drogas blandas, es mentira. Es completamente mentira. Eso te transforma toda tu vida y hace que tengas unas relaciones tóxicas y que destruyas muchas vidas. Ya no la tuya, sino que le hagas daño a muchas personas. Porque cuando uno consume drogas, tu mente no está bien. Tomas decisiones equivocadas, estás bajo la influencia de las drogas, decides cosas que no debes de decidir y haces mucho daño, no solo a ti, sino a la gente que te rodea. Lo que te digo, desde los 13 hasta los 23, pues 10 años conviviendo con eso y lo que te digo, un completo desastre, dejando por el camino mucha desgracia, dejando por el camino mucha ruina, mucho dolor y la familia destruida y todo. 10 años, sí. En tu caso, ¿qué tipo de consecuencias? Porque obviamente hablas de decisiones. Toda decisión tiene una consecuencia. ¿Qué consecuencias tuviste cuando...? Porque claro, yo entiendo que muchos te dirían, Luis, vas por mal camino, Luis, no entres por ahí. Porque tú en ese momento ves a todos como un enemigo, tú estás bien, a veces el gran problema de las adicciones es el no reconocer que tienes una adicción, ¿no? Pero obviamente hay consecuencias. Claro. Cuando alguien te dice que estás equivocado, que vas mal y eres autosuficiente y no quieres escuchar a los demás, lo primero que piensas es que todo el mundo está equivocado y tú estás en lo cierto, ¿no? Cuando tú tienes una adicción y te metes en ese mundo, tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes de que todas esas sustancias que te crean esa adicción, al final van destruyendo tu vida. A mí me decían, oye, que por aquí vas mal, me decían mis padres, oye, que no te comportas igual, que tienes un carácter súper violento, que tal. Al final todo eso te lleva a pagar las consecuencias. Lo que te decía, he tenido consecuencias familiares con mis padres, con mi hijo que nació pues hecho polvo, clínicamente muerto. ¿Y en ti? Y en mí, pues una falta completa de respeto a mí mismo, ya me daba igual todo. Robar, pasar por la cárcel, te da igual todo. Pierdes todos los principios, todos los valores y al final te ves esclavizado y lo único que te importa es cómo seguir, o sea, no pasar ese mal rato de enfrentar tu adicción y no sabes cómo tampoco o ni quieres salir de esa adicción. Es muy difícil salir de las adicciones. Y personalmente pues pierdes todo tipo de valores, todo tipo de identidad y te conviertes en algo que no quieres, pero no sabes cómo salir. Yo no sabía cómo salir. He visto a lo largo de estos años como pastor cómo este tema que estamos hablando sobre la adicción es importante. ¿Por qué? Porque entiendo inclusive en las personas que no tienen a Dios que les cueste salir. Hay mucha gente que no tienen a Dios y salen adelante porque, oye, tienen fuerza de voluntad, pero a veces no es suficiente. Pero lo que es preocupante y que realmente pongo encima de la mesa es a ti, cristiano o cristiana, porque hay adicciones en el pueblo de Dios, hay adicciones con las que estamos luchando, hay personas con las que trato y estoy en consejerías que tienen una adicción fuerte a la pornografía, a la masturbación, que le llevan a ser infiel, a chatear con quien no tiene que chatear, incluso matrimonios que se rompen sin ningún tipo de problema. Hay personas dentro del pueblo de Dios con las que tenemos que trabajar porque tienen una adicción y es que cogen lo que no tienen que coger. Se les vuelve un gigante. Hay personas que también tienen una esclavitud y luchan con el tema de drogas, de tabaquismo. Lo hay también dentro de las iglesias. No voy a juzgar yo si tú has nacido de nuevo o no. Pero lo que tengo claro y sobre lo que hoy queremos hablar es que se puede vencer. Eso que tú crees que no es una adicción, incluso cuando estás todo el día jugando con el móvil, con las redes sociales,
el tiempo que te quita con la familia, el tiempo que te quita de tener una calidad de vida tuya para ti, tu tiempo, y sobre todo el tiempo que te quita de estar con Dios, que es lo más importante, es terrible. El enemigo se mete en tu mente de una manera que ves pasar los días, ves pasar el tiempo, y en tu vida no ocurre nada. Se frena el crecimiento, se frena tantos propósitos que Dios tiene para ti. Entonces, uno tiene que empezar a examinarse y decir qué tipo de adicción yo tengo. ¿Qué es lo que me está haciendo esclavo o esclava? ¿Qué es lo que está arruinando mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo que se frene el propósito de Dios? Por eso es un tema que yo quería abordar con Luis en el día de hoy, porque todo tiene que empezar por ti. Yo no puedo cambiar por ti. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Yo puedo orar por ti. Yo puedo leerte las Escrituras y tener fe de que algún día tú saldrás de allí. Pero todo proceso de sanidad, Luis, empieza por un reconocimiento. Obviamente, si tú no reconoces que estás pasando por un problema, por un tipo de adicción, que hay cosas que te impiden ser feliz y que te molestan tu relación familiar, ya sea con tu esposa, ya sea con tus hijos, y que te molestan tu crecimiento espiritual, si tú no lo reconoces, primero no puede obrar Dios y luego no puede pasar nada en tu vida. Tienes que reconocer que hay algo que te impide ser feliz. La mayoría de la gente, muchos matrimonios tienen luchas y discusiones porque el uno no se fía del otro, porque simplemente no se le dedica el tiempo que se debe dedicar a Dios, y ahí se pasa demasiado tiempo viendo la tele también. Hay gente que ve todas las series posibles, que yo no digo que no haya que ver series ni nada de eso, pero que pasan demasiado tiempo viendo series, viendo novelas, moviéndose espíritus alrededor de lo que ven, que son muy raros, eróticos, desconfianzas, celos. Si tú metes todo eso en tu casa, si tú pasas mucho tiempo con el móvil y no lo pasas con el Señor, no lo pasas con tu mujer, no lo pasas con tus hijos, todo eso te va impidiendo una relación sana con tu familia y una relación sana con Dios. Todo lo que te aparte de Dios, de tu tiempo con Dios, de tu tiempo con la familia, que es lo más importante que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, y todo lo que nos aparte de la relación con Dios nos hace adictos y nos puede llegar a esclavizar y a robarnos la bendición de Dios, primero en nuestro matrimonio, en nuestra familia y luego personalmente también. No son solo sustancias, heroína, alcohol, tabaco, que sí lo son, pero son otro tipo de cosas que no te hacen adicto físicamente, pero emocionalmente sí. Con lo cual, tu alma está, pues triste. Hay muchos matrimonios que son cristianos que están tristes, porque hay desconfianzas, hay celos, hay contiendas, porque no le dedican el tiempo que le deben dedicar al Señor y le dedican el tiempo a otras cosas. Totalmente. Es decir, no te autoengañes diciendo que tú lo puedes controlar. Tú no lo puedes controlar. Hay personas, y comentaba de las plataformas donde podemos ver series y películas, que como a ti te guste una serie, tú eres capaz de acostarte en la cama por la noche y te ves 6 o 7 capítulos seguidos y te das cuenta que dices, wow, son las 6 de la mañana y me acabo de ver una temporada entera. Me ha quitado sueño, me he levantado tarde, no he acudido al trabajo, resulta que no lo saben mis padres, no lo sabe mi esposa, mi esposo, y empiezas a vivir una simple bobada. Lo que parece una tontería, una pequeña zorra que debe ser cazada. Entonces, no te autoengañes, tú no puedes controlar este sistema manejado por el diablo. Es el sistema quien te controla a ti. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser disciplinada, porque es muy fácil caer esclavo. No, yo no soy un adicto. Sí, es decir, en el momento que tú no tienes fuerza para decir voy a dedicarme hoy a Dios y no voy a ver esa serie, y al final acabas viendo una serie o lo que sea, ¿no? Tú, obviamente, eres un adicto. Nada puede ocupar el lugar de Dios. En el momento que hay algo que ocupe el lugar de Dios, tú ya estás siendo dominado por eso. Entonces, ¿qué está influyendo en ti estas plataformas? ¿Cómo influye en ti el móvil? ¿Cómo está influyendo en ti el navegar por internet? ¿Estás viendo lo que no tienes que ver? No te autoengañes. No lo puedes controlar. Toma medidas. Hay personas que están, Luis, con la pornografía enganchadísima. Esto es real. Esto es el consumo pornográfico. También dentro de la iglesia pasa. Llamemos las cosas por su nombre. Quita el ordenador de tu casa. Pastor, es que tengo este problema. Ok, yo no te condeno. Vamos a trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? No,
tengo el ordenador en la habitación, sácalo. Desenchufa ese ordenador, si te sirve de tropiezo. Yo lo tengo clarísimo. Así es. La Biblia dice que si tu ojo te es tropiezo, arráncatelo, más vale entrar sin un ojo en el reino de los cielos que con dos ser echado. Cuando tú empiezas a consumir ese tipo de cosas, tienes una televisión en la que ves tú cosas, tienes un móvil en el que ves cosas, tienes un ordenador en el que ves cosas que no agradan a Dios, pero luego eso es una cadena, ¿eh? Eso es como una bola de nieve, porque eso te lleva a mentir, la otra persona sabe que le engañas. No, pero la mentira te lleva a engañar, a seguir esclavizándote ahí. Cada vez eso se convierte en una bola de nieve que al final destruye tu vida y los que están a tu alrededor. Igual que las drogas. Las mentiras al final son un problema gravísimo. Y claro, tenemos tiempo para ver 7 capítulos seguidos de una serie, pero por la mañana tenemos pereza de hacer un devocional normal. ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué mi vida no va bien? ¿Por qué mi familia no va bien? ¿Por qué no tengo trabajo? Pues porque te estás dedicando tiempo, invirtiendo tiempo a cosas que te llevan a no dedicarle el tiempo que Dios se merece y que el tiempo que Dios tiene que ocupar en tu vida, siendo lo primero, y lo primero son otras cosas. O sea, si decimos, no está mal. No está mal ver televisión, no está mal ver series, pero ¿qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo más importante? Si es más importante para ti ver 7 capítulos de una serie que hacer un devocional, tienes un problema, tienes una adicción. Hay algo que controlar, hay algo que reconocer. Y si no lo reconoces, te llevará a mentir, a engañar, como decías, a faltar al trabajo. No, tengo que cogerme una baja que no estoy bien. Mentira, estás cansado porque no descansas y le estás dedicando tus fuerzas, estás invirtiendo tus fuerzas en otras cosas que no son el Señor ni el orden de Dios en tu vida para que te vaya bien. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que controlar. ¿Que tengo un problema con Internet? Mira, es muy fácil. Te das de baja de Internet y ya está. Totalmente. Ya está. Fíjate cómo ¿Cómo lo funciona. soluciono? Fíjate cómo funcionan las plataformas estas. Muchos se van a sentir reflejados con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque todos hemos vivido esto. Tú vas en la cama, 11 de la noche, 10 de la noche, y empiezas a ver alguna de las plataformas de vídeos cortos que tiras para arriba y tiras para abajo. Tú empiezas a las 11 a verlo y empiezas a ver vídeos. Tú piensas que han pasado media hora, unos 40 minutos, y cuando te das cuenta son las 2 de la mañana. Han pasado 3 horas. Es impresionante, pero Sí. han pasado 3 horas. Ahora, yo sé que los haters estáis ahí detrás para tirarme piedras. A veces esto pasa y lo asumo. Entonces muchos dirán, qué hipocresía, tú estás hablando de las redes sociales, tú eres un creador de contenido, pues estás creando contenido. Es que yo no he dicho que no consumas redes sociales. Lo que te estoy diciendo es que examines cómo la estás usando y en qué te está influyendo a ti. Porque yo consumo redes sociales, sé a quién escucho y qué es lo que escucho y el tiempo que invierto. Es donde ahí es donde uno se tiene que examinar. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Porque, ¿sabes? Puede ser que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu papá o tu mamá no te vean. Pero hay alguien que te ve, que está contigo ahí todas las noches, todos los días, aun cuando tú te crees que estás quedado solo en casa. Él está ahí, viendo y mirando. Y es el Espíritu Santo de Dios, viendo. Y a veces se entristece por lo que hacemos. Por lo tanto, es tiempo de romper con esto, como hoy estamos hablando aquí en Semillas de Fe. ¿Intentaste salir, Luis, por ti mismo de este mundo de adicción? Sí, yo cuando en mi adicción más grave, que fue el tipo con las drogas, ¿no? Que es lo que te esclaviza físicamente, he intentado salir, hice 2 curas de sueño. A lo mejor las personas que nos escuchan o que nos están viendo no saben lo que es. 2 curas de sueño es que mis padres pagaban mucho dinero porque yo estuviera 15 días dormido y así mi adicción física a la heroína se pasaba. Pero pasaba algo muy curioso, que cuando yo me despertaba de las curas de sueño, y ya estaba despierto, estaba completamente dormido con medicinas y demás para pasar el síndrome de abstinencia físico. Pero cuando me despertaba el día 16, ¿qué pasaba? Que mi corazón seguía siendo el mismo. Entonces, si mi corazón seguía siendo el mismo, lo primero que hacía era ir a buscar al camello que me proporcionase la droga, porque el problema no es la sustancia, el problema es tu corazón, lo que te lleva a consumir la sustancia. El problema no es Internet, el problema es lo que te lleva a consumir Internet, a buscar cosas que no tienes que buscar. Entonces, claro que intenté salir por mí mismo, pero no fue posible. 2 curas de sueño, estuve con personal especializado, personal médico, con medicinas, con todo tipo de
inhibidores de las drogas, pero bueno, da igual, si no consumía heroína porque tomaba una sustancia que te inhibía del estado de la heroína, consumía alcohol, y si no consumía cocaína. El problema no son las sustancias, el problema no son las redes, el problema no es Internet, el problema es el corazón del hombre. Y mientras mi corazón seguía siendo el mismo, pues volvía a lo mismo, pastor, ¿sabes? Si no es una cosa, es otra, porque tenía que llenarme con algo. Y cuando tú no estás lleno de Dios, tienes que llenarte con algo y vas buscando qué consumir para ser feliz. Y si no es una cosa, es la otra. Claro, lo intenté muchas veces, pero hasta que Dios intervino en mi vida, imposible. Claro, esa es la locura, porque claro, hablas de dentro de este mundo del que vive de tinieblas, de oscuridad, de infierno, mencionas a Dios. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que ha estado en cárceles, que ha estado en la calle tirado, robado, haciendo mucho daño, intente dentro de, wow, Luis, pone respeto, una persona con la que no hay que meterse, no sea capaz de vencerse a sí mismo, y de repente alguien te dice, Dios es la respuesta, tú necesitas a Dios, y aparece Dios en tu vida? ¿Esto cómo choca? ¿Cómo es esto? Bien, te cuento, no fue muy fácil, ¿eh? Las primeras veces que me evangelizaron yo decía, estos están locos, o sea, yo soy fuerte, yo domino, yo controlo, yo soy una persona, bueno, pues demasiado confiado en mí mismo, pero como te decía, tuve que, lo primero, reconocer que no podía, ¿no? Y las primeras veces que me evangelizaron, me hablaron de Dios, pues yo he sido criado en una familia católica. Y sí, yo creía en Dios. De hecho, yo rezaba para que Dios me ayudara a robar, para no tener mono, ¿no? Pero aún así, creyendo en Dios, cuando me hablaban de que Jesús es la respuesta, de que si conoces al Hijo de Dios, si conoces a Jesús y le entregas a tu vida al Señor, eres verdaderamente libre, pues me sonaba un poco a chino. Digo, mira, no me rompa la cabeza, yo lo que quiero es no tener síndrome de abstinencia, yo lo que quiero es no tener mono, y Jesús no me quita el mono, ¿no? Entonces, al principio fue difícil, pero hubo un momento en mi vida fundamental. Como dijiste, yo me vi después de pasar por cárceles y por psiquiátricos. He tenido 2 ingresos psiquiátricos, 3 intentos de suicidio. He estado 3 veces en la cárcel. Llega un momento en que tocas fondo. Te ves tirado en la calle, como bien dijiste antes, y no tienes ya ni tus padres ni nadie quiere saber de ti. Entonces tienes que tomar decisiones. Y yo me vi completamente tirado en la calle, súper enfermo, con 50 y poco kilos, la cabeza llena de bultos, fiebres, y tuve que pedir ayuda. Y pedí ayuda. Fíjate tú que el único sitio donde me ayudaron era un centro que era cristiano, ¿no? Y personas cristianas, que el amor hacia Dios le hacían ayudar a lo peor de la sociedad. Y era una persona súper peligrosa que de verdad no valía la pena cruzarse conmigo. Pero me ayudaron. Y la ayuda de ellos, la ayuda cristiana de esos corazones que aman a Dios, y yo ver que me ayudaban sin que yo le pudiera dar nada, digo, esto es muy raro. Esto yo no lo entendía. Y ese amor, la fe que ellos decían que tenían, pero convertida en obras, el ver el amor de Dios en mi vida, me llevó a considerarlo. Fue difícil. Fue un mes sin dormir, un mes, bueno, por el síndrome de abstinencia. Fue terrible, con efectos físicos terribles, muy difícil de salir de ahí. Pero al final el amor de Dios, lo que me predicaban, transformado en obras, en ayuda desinteresada, porque yo no tenía nada bueno que ofrecer, todo lo que tenía que ofrecer era malo, me llevó a considerar el aceptar el plan de Dios en mi vida y aceptar a Jesús. Y fue la mejor decisión de mi vida, pero me tuve que ver muy hecho polvo para llegar ahí. Y a veces hay que llegar a estar muy hecho polvo para reconocer el plan de Dios y aceptar que necesitas ayuda y aceptar la ayuda de Dios, ¿no? Es decir, podemos resumir que Dios es la respuesta para ser libre de la adicción. Jesús es la respuesta, es la única respuesta. Porque lo que te decía, puedes salir de una adicción a una sustancia, pero si no está Dios en tu corazón, si Cristo no está en tu corazón, tienes que llenarte de otras cosas que al final no te van a hacer feliz. Cristo es la respuesta, Dios es la respuesta para una vida completamente feliz, libre de ataduras, libre de conflictos. No libre de problemas, porque situaciones todos vamos a tener. Yo acabo de quedarme sin trabajo, bendito sea el Señor. A los que amamos a Dios todo le ayuda para bien. ¿Puedes llegar a ser un problema? Pues no, porque yo confío en Dios. No quiere decir que no vayas a estar, o que vayas a estar exento de que te pasen cosas que tú no puedas controlar. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú tienes una identidad que te lleva a vivir no dependiendo de tu entorno, ni de tu alrededor, ni de tu trabajo, sino dependiendo de Dios y de tu realidad, de lo que tú tienes en tu alma y en tu espíritu, ¿no?
Así que Dios es la respuesta, lo que te hace completamente libre. La Biblia dice: conocerás la verdad te hará libre, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. No hay otra libertad que no sea la que Jesús, la que Dios trae a nuestras vidas. De hecho, hay otra parte de ese mensaje. El que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Podemos relacionar la adicción ahí? Correcto, así es. Hay personas que practican el pecado y no reconocen que tienen una adicción, y están envueltas en el pecado y no saben salir, y se creen que eso no es una adicción. Sí, sí es una adicción. Si estar mintiendo te lleva a mentir y a llevar una vida de mentira, estás siendo esclavo de la mentira. Y la mentira, creedme, y tú lo sabes, rompe muchas vidas, rompe muchas familias, rompe entorno y destroza las vidas. Y a veces creemos: no, es una mentirijilla. No. La mentira es mentira. No es que roba una bombilla, me da igual, eres un ladrón. Y eso todo influye en tu mente, influye en tu alma, de tal manera que te hace que seas infeliz y te hace esclavo de eso. Entonces, si practicas la mentira, si practicas el pecado, si haces algo que no está bien, pasas a ser esclavo de eso. Si ves pornografía, pasas a ser esclavo de la pornografía. No, yo lo dejo cuando quiero. Sí, pues déjalo ya. Es fácil, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil de admitirlo? Por apariencia y por autojustificación, y luego por autocomplacencia también. Muchas veces somos muy autocomplacientes con nosotros mismos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí pasa. Sí pasa. Nuestra alma se da cuenta de cuando hacemos las cosas bien o no. Yo cuando hago las cosas bien soy feliz. Cuando no hago las cosas bien, cuando hay algún pecado en mi vida, no pecados graves, obviamente, con todo el tiempo ya, uno ya va superando estas cosas, ¿no? Pero cuando estás disgustado por algo contigo mismo, hace que vayas cabizbajo, que no tengas la misma libertad, que no seas igual de feliz. Y a veces por autocomplacencia te cuesta, pues eso, renunciar a esas cosas que dices: bueno, no pasa nada. Sí, sí pasa. Si te quita la libertad, si no te hace feliz, sí pasa. Hay que renunciar, hay que dejarlo. Dice Santiago, capítulo 5, verso 16: confesado las ofensas unos a otros. ¿Qué papel juega, Luis, el que tú confieses, el que tú te rindas? Porque hay un momento que uno se tiene que rendir. Uno ya tiene que decir: ya vale, me rindo, no puedo vencer aquí de esta manera, porque al final, como tú dices, ¿qué papel juega esa confesión? Pues es fundamental, porque si tú no confiesas, hay un versículo en la Biblia que dice que el que encubre pecado no prosperará. Si tú vas encubriendo tu pecado, no lo declaras, no lo confiesas, no prosperas. Hay personas que no prosperan porque viven con un pecado oculto, que a Dios nada les oculto. Eso dice la Biblia. Y a veces queremos ocultarle los pecados a Dios. Dios lo sabe. Pero si tú le ocultas tu pecado a las personas que le estás haciendo daño, o a las personas, en este caso, que están en autoridad sobre ti, o no llegas a confesarle, por ejemplo, en tu caso, si yo tengo un problema, voy y no te lo cuento y no reconozco que tengo ese problema, no voy a ser nunca libre de ese problema. La confesión es el primer paso y el fundamental para poder ser libre. Si yo lo encubro, no voy a prosperar. O sea, yo tengo que decir y reconocer: estoy en esta situación, me pasa esto, no soy capaz de salir, he convivido con esto, y librarme de ese peso, porque si no me va a atar. Mientras tú no confieses que estás haciendo algo mal, que estás pecando, llamándole por el nombre bíblico, no vas a ser libre de ese pecado. El rey David decía: mientras encubrí mi pecado, mi alma estuvo angustiada. No puedes prosperar si tú encubres tu pecado. Es fundamental reconocer y confesar. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero si no los confesamos, imposible. Yo sé que hay personas que estáis ahí ahora mismo, que os sentís identificados con los que estamos hablando, que estáis luchando, que no lo confesáis. Hay muchas maneras. Hay personas que lo confiesan en su intimidad, hay personas que no tienen el valor, tienen miedo por el qué dirán o qué pensarán. Hay personas que realmente tienen esta lucha y que en muchas ocasiones en las consejerías me han dicho: es que mi adicción es más fuerte que Dios. Me han dicho. Es decir, no puedo porque me supera. ¿Qué pasos podemos recomendar a estas personas, Luis, que se sienten en esta situación para poder salir de esto? Bueno,
No hay nada más fuerte que Dios, o sea, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para el que cree, y los creyentes no debemos de confesar estas cosas. Mi adicción es más fuerte, no. Todas las adicciones se pueden vencer, las físicas, las anímicas, las del alma, se pueden vencer. El primer paso es reconocer que tienes una adicción. El segundo, buscar ayuda de las personas que te puedan ayudar. Y yo aquí, déjame, pastor, que mencione, a veces vamos buscando ayudas en las personas que no saben ayudarte. A veces vamos buscando ayuda en los amigos, en los compañeros de trabajo, incluso a veces en la familia, en personas que no saben de eso. Entonces tienes que buscar ayuda de alguien que pueda ayudarte. Si tú estás enfermo, te duele una mano, no vas a ir a preguntarle a un albañil cómo puedes hacer que se te pase el dolor de la mano. Tendrás que ir a un médico. Sí, si tú tienes una adicción, si tú tienes un problema que te está influyendo en tu espíritu, en tu alma, tienes que buscar la ayuda necesaria, la persona que pueda ayudarte. No se trata de ir contándole tu adicción o tu problema a todo el mundo, pero sí ir a la persona que te pueda ayudar. En este caso, los pastores sois personas fundamentales para poder ayudar. Si tú tienes un problema, una adicción, pues lo primero, reconocerlo. Lo segundo, buscar quién te ayude. No contarle a todo el mundo que tienes un problema, porque esto tampoco está bien. Y a veces se lo contamos a todo el mundo menos a quien debemos. Lo tercero, aceptar los consejos. Cuando alguien te aconseje, cuando alguien te dé directrices, pues aceptarlos. Vuelvo a coger el ejemplo, la analogía de un médico, ¿no? Si tú vas a un médico, te da una receta de paracetamol para que se te pase la cabeza, llegas a casa, lo guardas en la mesilla de noche y no te tomas el paracetamol, no pasa nada. Entonces, si reconoces, buscas la ayuda, la persona que te pueda ayudar y te da consejos, tienes que aceptarlos y tienes que hacerlo. No se trata de saber los consejos, se trata de aceptarlos, reconocerlos y ponerlos en práctica. Hay que pasar a la acción, no saber identificar y saber qué es lo que tengo que hacer, sino hacerlo, que eso sería el cuarto paso y es lo que más nos cuesta a veces. Pero si queremos ser libres de adicciones, tiene que ser así. Reconocer, pedir ayuda, seguir los consejos, ponerlo en acción para poder ser libre de eso. Por lo tanto, solo no se puede. Solo Necesitas no se a puede. Dios. Solo no se puede. Es importante, dice Luis, un consejo súper importante, ¿no? Cuidado de ir a las personas que no saben. Después, cuidado también de ir a las personas que saben, pero que se justifican con diciéndote lo que tú quieres escuchar, porque también ellos están metidos en este caso. Saben, no porque salieron de ahí, sino saben porque están viviendo esa misma situación. ¿Qué consejo te puede dar esa persona? Y hay personas que no te creas que porque te encubra o porque te diga lo que tú quieres oír, es una persona de confianza o es una persona que realmente te ama. No te ama. No te engañes. Una persona que te dice lo que tú quieres oír fuera de la voluntad de Dios, no te ama. Una persona que encubre tu pecado, sabiendo que está mal, por mucho que esa persona lo haga, si realmente te ama, te debería de decir, mira, yo sé lo que estoy viviendo y sé lo que estoy pasando, no lo hagas. ¿Por qué le dirías tú a tu hijo o a tu hija? ¿Que lo hagas? Entonces no des esos consejos a esas personas. Dale dirección, decir, mira, no lo hagas, no te metas. ¿Por qué? Porque hay personas que son utilizadas por el diablo. Pero que son utilizadas por el diablo y tú tienes que identificar que esa persona a la que tú crees que es la que te escucha, que te siempre chatea y que siempre te coge el teléfono cuando tú lo necesitas y te autoengañas, es una persona que está siendo utilizada por el diablo para llevarte a la destrucción y las consecuencias son terribles. Yo lo he estado viviendo últimamente en la iglesia donde pastoreo. Personas encubriendo pecado dentro de la iglesia, sirviendo a la iglesia. El diablo se mete y crean su propio grupo, creyendo que no, a Dios no se le escapa nada, no se puede jugar con Dios. Tu hermano y hermana que estás viviendo una adicción, si estás sirviendo, deja de servir. Vete a tu pastor, a tu pastora, a tu persona de confianza y dile, oye, mira, tengo luchas, igual no quieres confesarlo en ese momento. Bueno, allá tú, pero por lo menos da un pequeño paso. No sirvas a Dios dentro del altar. No puedes ir con un fuego extraño, con un pecado de muerte. Ten temor de Dios. Honra a Dios. No, honra a tu iglesia, honra a tus pastores, honra a tus hermanos. Esto no es un juego. No puedes subir a un altar en fornicación. No puedes danzar en fornicación.
No puedes predicar en fornicación. No puedes estar viendo pornografía, pensando en otras mujeres, en otros hombres, haciendo cosas que para Dios no debes. Debes de parar por tu bien. No es un juego. No encubras al hermano, a la hermana. No encubras. A veces incluso los papás encubran a sus hijos por miedo a. Incluso entre ellos no se cuentan las cosas porque no. El que vive en la luz tiene que andar en la luz. No puedes. El único que se esconde la mentira en la oscuridad, Luis. Es el diablo. Y cuando uno se mueve en la oscuridad, cuando uno se mueve en la mentira, cuando uno encubre su pecado, y ya cuando encubres el pecado de los demás, no es que ames al otro, es que no le amas directamente. Ni amas a Dios, ni amas a Dios, ni amas a nada, porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. Si tú ves que tu hermano está en un pecado que le puede destruir, tienes que avisarle y tienes que ponerlo en su conocimiento, y si no, no puedes seguir encubriendo eso, porque al final se va a perder. Y el deber de la atalaya, nos enseña la Biblia, es que cuando veas venir el mal, tú hagas sonar trompeta y avises de que va a pasar algo malo. Si yo, pastor, veo que me estoy desviando y tú no me dices nada, pues ¿me amarías? No, yo pienso que no. Si yo veo a mi hijo que se está desviando, que le va a ir mal, no le aviso, no le disciplino, ¿yo le amo? No. La Biblia dice, corrige al hijo con vara, a tu hijo con vara, y no morirá. Pero si no usamos la vara, si no usamos la disciplina, si lo encubrimos, si dejamos que haga lo que... No, ya reaccionará cuando él decida. No, eso no es amar a tu hijo. Eso es ser complaciente con tu hijo, eso es ser complaciente con tu marido, eso es ser complaciente con tu mujer, y eso es ser complaciente con el pecado y ser complaciente con el plan del diablo, que es hurtar, matar y destruir. Y al final pasa lo que pasa. Vidas destruidas, familias destruidas. Muchos han perdido la vida. Yo tengo muchos conocidos que han perdido la vida habiéndose apartado del Señor. Ayer me he enterado de que una persona que sirvió al Señor en ministerio se murió por volver a las drogas. Eso no es que de la noche a la mañana dejo y me vuelvo a las drogas, no, es que empiezas a meterte en cositas, una fiesta, un poco de alcohol, un día un poco de mentira, otro día un poco de desorden sexual, otro día un poco de drogas, y al final acabas metiéndote en esa pelota que te lleva a perder la vida. A mí me entristeció muchísimo ayer saber que esta chica, que yo apreciaba mucho, se murió, pero se murió y no es de la noche a la mañana, es algo gradual. Y como no identifiquemos lo gradual, lo que empieza a pasar y lo cortemos, al final el desastre es tremendo, incluso llegando a perder la vida. Y el desastre peor es que tener vida y estar muerto, ser un desgraciado, no vivir en la gracia de Dios, no vivir en la plenitud de Dios y estar vivo y tener tu vida destrozada. Eso es lo peor. Hay que identificarlo y hay que cortarlo. Permitir el pecado no es amar, es no amar. Totalmente. No obstante, rodéate de personas que realmente son luz, que te dicen lo que necesitas, ¿vale? No lo que tú quieres, lo que necesitas. Personas que siempre tienen a Dios en su boca, que tienen la palabra de Dios. Hay un proverbio que dice que hierro se afila con el hierro. Hierro con hierro se aguza. Y yo sé que habrá personas en tu vida, Luis, porque la iglesia, Dios, primeramente, y la iglesia y creyentes, cuando hablo de la iglesia hablo de los creyentes, pues han sido fundamental en tu vida para salir de la adicción. Y a lo mejor te han tenido que corregir. Y habrá momentos que te has tenido que desviar y tú te has enderezado. Entonces, ¿qué papel juega el que realmente haya hermanos que te amen de esta manera? Sí, la Biblia dice, hierro con hierro se aguza y el rostro del hombre como el de su hermano, ¿no? Yo tengo hermanos como tú, que doy gracias a Dios porque a veces has tenido que corregirme y he recibido la corrección. Igual no me ha gustado mucho, pastor, ¿sabes? Pero doy gracias a Dios porque en ese momento has estado ahí y gracias a eso estoy aquí, ¿sabes? Entonces, doy gracias a Dios por mi mujer, que a veces me ha dicho cosas que no me gustaban, pero me ha dicho, mira, Luis, majo, esto es así, Dios dice esto y es así, si quieres bien y si no también. Doy gracias a Dios por las personas que están ahí, que me dicen lo que es de Dios y lo que es bueno para mi vida, que a veces no será muy cómodo, igual para ti no ha sido cómodo en su día decirme cosas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces es fundamental aceptar, como hablábamos antes, ¿no?, la corrección, y aceptar que cuando te corrige alguien que tiene a Dios en su vida, es por amor,
es por tu bien, es porque te ama, no es porque tiene algo en contra tuya, no es porque te odia, no es porque te tiene manía, no es porque te quiere desplazar del ministerio, no es porque te quiera romper la familia, es porque te ama. Y a veces, por amor, tienes que decirle cosas a las personas que quieres, que amas, que no le gustan, pero por amor a Dios y por amor a ellos hay que decírselas, y hay que ser valiente y decirlo. Hay que buscar las personas de referencia que a veces no nos gustan. Hay un refrán español, yo soy muy de refranes, soy del siglo pasado, que dice que el que bien te quiere te hará llorar. Y a veces las personas que nos aman nos dicen cosas que no nos gustan, pero que son buenas para nuestras vidas y que tenemos que recibir, porque no se trata de decirle a las personas cosas que le gustan, sino lo que es bueno. Entonces, si yo veo que algo para mi esposa no es bueno, yo por amor a ella, que la amo con todo mi corazón, tendré que decirle, pues mira, esto no es así, ¿no? Y, hombre, con la manera correcta, ojo también con ser demasiado justo y con ir cortando cabezas por ahí, pero de la manera correcta, igual, con el amor de Dios y con mansedumbre y con amor hay que decir las cosas, y no gustará, pero por el bien de esas personas hay que decirlas y hay que buscar el hierro que te aguce, que te haga tener el rostro levantado y que te haga ser feliz, ¿no? Así que rodéate de este tipo de personas. Antes no quiero dejar obviar un dato que nos comentaba Luis. Luis dice que él entra en un centro de rehabilitación cristiano, donde, pues bueno, aprovecho esta plataforma, conozco bien el centro también, estuve también en ese centro, se llama Remar, y damos gracias a Dios por Remar. Así es. Todo proyecto de Dios que nace en el corazón de Dios es atacado por el diablo. Remar en los últimos tiempos también está recibiendo ataques del enemigo. No hay iglesia perfecta, no hay hombre o mujer perfecto, pero sabemos que Dios está en Remar. Y sí, te digo que si tienes una adicción con las drogas y te ves como conoces a alguien, llévalo a Remar. Remar es un lugar que ha sido un semillero de pastores, de evangelistas, de personas restauradas del mundo de la droga. Te hablo de miles y que están en más de 80 países dando de comer al hambriento, visitando a los presos, cuidando a las viudas y dando cobijo a los huérfanos. Y bendecimos Remar. Y de verdad que hay lugares que por ti mismo, que tienes una adicción a la cocaína, no puedes, pues Remar es un buen sitio. ¿Que te tienes que sujetar a unas normas? Obvio, pues cuando estás en un trabajo te tienes que sujetar a unas normas. Cuando estás en el instituto o en el colegio te tienes que sujetar a unas normas. Pero bendecimos Remar y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Y si las normas son que no puedes fumar, no puedes beber, no puedes mentir, no puedes engañar, pues bienvenidas sean esas normas. Bendecimos Remar y damos gracias a Dios por ese ministerio en el que muchos hemos encontrado la vida, que hemos conocido al Señor y que ahora en el tiempo pues ya no estamos ahí, pero que seguimos amando y que consideramos y honramos y respetamos mucho. Sí. Dice Romanos 12, verso 2, habla de la renovación de la mente. Porque claro, si tú quieres cambiar la adicción, pero no cambias tus hábitos, tenemos un problema. Entonces, ¿qué papel juega esto? Bien, la renovación de la mente es fundamental. Romanos 12.2 dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que aceptar que los pensamientos de Dios son los buenos. El hombre, somos especialistas en tener pensamientos mejores que los de Dios, y no es así. Tenemos que aceptar el plan de Dios, los pensamientos de Dios, lo que en la Biblia está escrito, para que nos vaya bien y para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. La voluntad perfecta para nuestras vidas a veces no coincide con lo que nosotros pensamos, es lo que Dios piensa. Y a veces nosotros tenemos unos pensamientos y tenemos unas ideas que tenemos que transformar, dejarnos transformar, que tenemos que renovar. Y a medida que vamos conociendo al Señor, obviamente esto es gradual, no empiezas de 0 a 10. O sea, primero el 1, luego el 2, luego el 3, pero tenemos que ir transformando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, dejando que Dios instale sus pensamientos en nuestra mente para que nuestra mente esté de acuerdo a su plan y que podamos ser felices. Tenemos que renovarnos, tenemos que aceptar el plan de Dios y tenemos que entender que el plan de Dios es el bueno. La Biblia dice así como los cielos son más altos que la tierra,
Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, ¿no? Los pensamientos de Dios siempre son mejores para nuestras vidas y tenemos que aceptarlos y renovarnos en el Señor. Cuando recibimos un consejo de Dios, cuando recibimos dirección de Dios, tenemos que aceptarlo y no cuestionarlo, porque si no nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar parados y no vamos a seguir viviendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente, se quedan parados y ya. Ahí están, y viven una religión de domingo, de miércoles, pero luego sus vidas están, pues eso, apagadas, tristes, sin gozo. Y eso es lo que pasa. Necesitamos dejarnos y necesitamos renovar nuestro entendimiento constantemente, día a día, por el Señor. La tentación siempre está ahí. Y la tentación está para todos. Es decir, nadie está libre de tentación. No de pruebas, porque el diablo no te puede probar. A veces he escuchado algunas predicaciones y algunos hermanos hablando, ¿no? Que Dios el diablo me está probando. No, el diablo a ti no te prueba. El diablo te tienta, que es diferente. El único que te prueba a ti y prueba tu fe es Dios. Y no va por una prueba que tú no puedas superar. Esto está escrito. Ahora, la tentación está para ti. Tú que eres adicto, pero también está para mí. Aquí la tentación no entiende de clase social, ni de países, ni... Está para todos. Entonces, claro que uno que tiene una adicción y que está con la lucha, cuando llega la tentación, es más propenso a caer y cae muchas veces. ¿Cómo hacer cuando viene la tentación? Pues mira, me viene a la mente un versículo bíblico que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos somos tentados. No es que tú eres pastor, a ti no te tienta el diablo. Pues más que a ti, perdóname. ¿No? Seguro. Lo puedes decir Totalmente. o no. Con muchas cosas, ¿no? Pero la única manera de vencer la tentación es sometiéndonos a Dios. Está escrito y así es. Jesús mismo fue tentado en el desierto por Satanás. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y le dijo: escrito está. ¿Sí? Entonces, es someternos a la palabra de Dios. Si nos sometemos a la palabra de Dios y resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no resistimos al diablo. Somos autocomplacientes, como hablábamos antes, ¿no? Ah, pobrecito de mí. Bueno, siempre caigo en esto. Bueno, por una vez más que caiga, ya me arrepentiré. Mentira. Eso no es así. No obstante, Luis, hay algo también que me encuentro con alguien que tiene una adicción y son las recaídas. Es decir, una cosa está clara, no estamos aquí para condenar a nadie. No. Mucho menos. Estamos aquí para que tú hoy tomes la decisión de que si un día Luis pudo, yo pude, tú también puedes. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que está aquí con nosotros es el mismo Dios que está contigo ahí. Y confiamos de que puedes. Se puede. Con Dios se puede. Pero es verdad que hay recaídas. Y hay personas que cada vez les cuesta más levantarse, que entra un desánimo, una soledad terrible. ¿Cómo poder seguir adelante cuando uno recae, Luis? Pues la única manera es mirar hacia arriba. La Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 le levanta al Señor. Pero el justo es justificado en Cristo. Uno puede tener tropiezos y puedes caer, pero tienes que estar justificado en Cristo. Estar justificado en Cristo significa que tú tienes que hacer todo lo posible para no caer. Si tienes una caída, si tienes un tropezón, dice la Biblia que es necesario que vengan los tropiezos. Y a veces es necesario que vengan tropiezos. Yo en mis tropiezos me he fortalecido más. Después de haber conocido al Señor, tropecé, caí de la gracia y me levanté todavía más fuerte. Pero eso no me da licencia también para seguir pecando. Porque caí una vez y dime, Dios me ha levantado, ¿lo puedo volver a hacer? ¿Puedo seguir probando? No. Ahora, como tú dices, no estamos para condenar a nadie. Si alguien tropieza, si alguien se cae, es volver a Dios, pedir perdón y creer que el sacrificio de Cristo nos justifica. Por eso Jesús murió. Si fuésemos perfectos, invalidaríamos el sacrificio de Cristo. Así que no hay condenación para los que están en Cristo. Hay que aceptar a Cristo con todas sus consecuencias también. Cristo venció en la cruz y nos ha dado la solución. Si nosotros queremos vencer, nosotros tenemos que ir a la cruz también. ¿Sabes? No podemos vivir de cualquier manera autocomplaciéndonos, diciendo, pobrecito de mí, siempre caigo, no pasa nada, ahora me vuelvo a levantar. No. Una cosa es tropezar y caer, y otra cosa es vivir en la lástima de uno mismo, ¿no? Diciendo, siempre caigo a lo mismo. No. Si puedes vencerlo, lucha. Crucifica tus deseos, tus pasiones, y verás cómo Dios te da la gracia. Ahora, si has caído, vuelva al Señor. Pide perdón de corazón, arrepiéntete, porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Jesús no rechaza un corazón arrepentido. Arrepiéntete, cambia tus caminos, conviértete, deja de hacer lo malo, vuélvete al Señor.
y Dios te levantará. Para eso está el Señor, ¿no? Para eso está Dios siempre, para levantarnos. No caigas en el error de siempre echarle las culpas al diablo. Eso es. Estamos todo el día, de verdad, que a veces hay un enemigo mayor que el diablo en tu vida, que eres tú mismo. Me preocupa, y el otro día lo predicaba, que a veces visualizo al diablo en la cola del paro. De verdad, buscando trabajo. Buscando trabajo sobre tu vida porque le has quitado el puesto. ¿Sabes? No hace falta que el diablo te tiente, tú ya buscas la tentación. No hace falta que el diablo te lleve a ningún lugar, ya vas tú. No hace falta que el diablo ponga personas, no, ya eliges todas las personas que son tóxicas en tu vida. Hemos ocupado un papel que de verdad, el gran problema que nosotros es el yo. Por eso es tan importante y estamos haciendo tanto hincapié de que eres tú quien tienes que tomar la decisión. Eres tú el que hoy puedes tomar las medidas y las decisiones correctas para que puedas decir libre soy, como Luis dijiste un día. Así es, si tú estás viviendo una esclavitud, una adicción física y tienes un problema con el alcohol y dices, cada vez que voy a un bar acabo bebiendo cerveza, la solución es fácil, no vayas al bar. Qué malo es el diablo. Qué malo es el diablo que me ha llevado al bar. No, ha sido tú, ¿sabes? No sé cómo decirte, o sea, no vayas. Es que cada vez que entro en una tienda, compro alcohol, pues no vayas a la tienda. Es muy fácil poner soluciones para nuestra vida. Si estás conviviendo con un pecado de inmoralidad sexual, si estás conviviendo con un pecado de mentira, es muy fácil, deja de hacerlo. Decíamos antes, ¿tu problema es lo que ves por Internet? Pues no veas Internet. Es una cuestión de decisiones. Yo decido si pecar o no pecar. Yo decido si ir o no ir. Yo decido si mentir o no mentir. Y llega un momento en que uno tiene que cortar y poner pie en la pared y decir, hasta aquí, se ha acabado. Quiero que me vaya bien, hasta aquí. Yo lo rompo, yo corto esto, yo pido ayuda, yo me dejo aconsejar y yo me pongo a trabajar. Entonces, no podemos echarle la culpa ni a los demás, ni muchas veces al diablo. A veces es nuestro yo. El apóstol Pablo decía a uno de sus discípulos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos y de la doctrina también que recibimos, porque a veces también vamos buscando por internet a ver quién nos aconseja mejor y a ver qué es la predicación que nos gusta. Al pastor Eduardo no, este es muy radical, voy a buscar otro que sea más complaciente. No, hay que tener cuidado primero de uno mismo y luego de la doctrina que recibimos y del alimento que recibimos para no vivir contaminados y aceptar la voluntad de Dios, la buena semilla, aceptar la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, y entonces todo cambia. Pero depende obviamente de nosotros y de nuestras decisiones, ¿no? El hecho de que tengas una adicción no significa que tú no tengas un propósito de Dios. Hay personas que dicen, no, es que Dios no cuenta conmigo, es que Dios... Escucha, tu testimonio puede ser poderoso para salvar a otros. Hoy Luis, junto a su esposa, están pastoreando una iglesia aquí en el norte de España y podemos ver que a través de su testimonio, también en redes sociales, ellos trabajan pues edificando muchas vidas. Se llama Rescatados del infierno. Rescatados del infierno. Lo podéis buscar en cualquiera de las redes sociales, de las plataformas. Y lo pondremos también en la descripción de este podcast para que podáis seguirles por las redes, porque es una bendición. Pero Luis hoy es la misma persona que tú eres al otro lado. Puede ser un testimonio, alguien rescatado del infierno, un tizón arrebatado de las tinieblas, y que hoy puedes de verdad bendecir a otros. Levántate, pide ayuda, toma decisiones, involucra a Dios en tu vida, porque la Biblia habla que del consuelo que recibimos demos a otros, como dice en 2 Corintios 1:4. Hay que mantenerse, hay que perseverar, hay que no mirar atrás. Dios nunca puso los ojos en la nuca. Así es. Los puso al frente. Y sería bueno, Luis, acabar ya con este podcast dándole un último consejo, ¿no? a esa persona que nos ve, que ahora mismo pues está siendo golpeado por la palabra, por tu testimonio, para bien, desafiado o desafiada, diciendo, yo también puedo. Hoy me levanto en el nombre de Jesús, me voy a arrodillar ahí en la intimidad y voy a buscar esa sensación de libertad que el mundo no da, pero sé que Cristo
sí me puede dar, ¿no? Así es. Mi consejo, yo me identifico mucho, ¿no? El poder del testimonio es tremendo porque las personas que te oyen entienden que es posible, ¿no? Yo me identifico mucho con una persona que habla la Biblia. Se encontró con Jesús y era ciego de nacimiento. Y Jesús hizo barro, lo untó en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé y verás. Y este hombre fue, hizo lo que Jesús le dijo y comenzó a ver. Hay algo fundamental. Cuando tú eres ciego, cuando tú tienes una adicción y Jesús se encuentra contigo y te dice lo que tienes que hacer, tienes dos opciones. Decir sí y amén a lo que Jesús dice y comienzas a ver y eres libre, o decir, bueno, no voy al Siloé, ya veré yo si voy o no voy. No, entonces es imposible ser libre. Es posible recibir la vista aún siendo ciego. Es posible ser libre de las adicciones siendo adicto al peor de las adicciones, a la peor adicción física, a la peor adicción espiritual. Es posible, pero pasa siempre por la obediencia. Obedecer lo que Jesús dice. A veces no cuesta tanto. Ir al estanque de Siloé y lavarse no cuesta tanto. Solo depende de nosotros el que le digamos sí y aceptemos la voluntad de Dios y hagamos lo que Jesús dice para comenzar a ver, para comenzar a ser libres. Así que aceptemos la voluntad de Dios, seamos obedientes a la voluntad de Dios, reconozcamos que somos ciegos, que tenemos una adicción, que tenemos un problema y aceptemos la palabra de Dios obedeciéndole. Y sin ninguna duda, si yo he sido libre, yo no soy más que nadie. Todo lo contrario, era lo peorcito de la sociedad. Y mira, aquí estoy, ¿no? Libre de todas esas cosas que me hicieron tanto daño a mí y a los que me amaban, ¿no? Así que si yo he podido, cualquier persona puede, siempre que obedezca lo que Dios dice, ¿no? Pues muy bien, Luis, ya es tiempo de acabar con este podcast. Yo sé que hoy hemos sembrado muchas semillas en muchos corazones que se han podido identificar contigo, con la palabra. Y si se puede, Dios está contigo, te quiere hacer verdaderamente libre. Conoce la verdad, acepta la verdad que es Jesucristo. Y sin más, espero que no sea la última vez que estés conmigo. Dios quiera. Como habéis visto hoy, Luis también tiene fondo bíblico, es un hombre que predica la palabra. Y como he dicho, podéis seguirle junto a su esposa Estela en las redes sociales. Y sé que algún día pues estaremos aquí trabajando con algún otro tema y sembrando semillas por todo el mundo. Encantado. Un placer estar. Encantado de estar contigo siempre, pastor, ya sabes. Como siempre, también doy gracias a Jarvis y a Eliani en el control técnico, que hace posible que también hoy podáis vernos a través de este podcast de Semilla de Fe. Y deseando estar ya la semana que viene con vosotros para seguir edificados por medio de la palabra de Dios. Busca a Dios, ríndete a Dios, es lo mejor que puedes hacer. Que Dios os bendiga.